¿Qué pasaría si dos enemigos mortales, después de años de sangre, traición y secuestros, decidieran unir fuerzas? Estamos presenciando el nacimiento de la alianza criminal más peligrosa en la historia moderna de México. Durante años, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación fueron sinónimos de guerra, rivales, opuestos, diseñados para aniquilarse mutuamente. Uno representaba el poder heredado del Chapo Guzmán, tejido en décadas de operaciones, vínculos políticos y redes globales. El otro, el CJNG, encarnaba la brutalidad despiadada, la expansión veloz, el fuego indiscriminado. Los Chapitos contra el Mencho. Dos mundos, dos ideologías, dos sangres que jamás debieron mezclarse. Y sin embargo, lo impensable ocurrió. El 17 de mayo de 2025, un video estremecedor rompió las redes sociales como un disparo en la noche. Más de 80 hombres, armados, uniformados, alineados como soldados de una guerra sin bandera, aparecieron ante las cámaras. En el centro del encuadre, un mensaje claro, seco, definitivo, pura gente del señor Mencho y del señor Iván. La alianza está confirmada. La limpia ha comenzado. La grabación terminó con dos figuras arrodilladas y vendadas, inmóviles como advertencia viviente de lo que vendría. Y entonces, el país supo que algo había cambiado. No era solo una declaración de intenciones. Era una ruptura con todo lo anterior. Las reglas viejas se habían derretido bajo el calor de una guerra interna que no da tregua. La balanza de poder estaba temblando. ¿Por qué Iván Archibaldo Guzmán, hijo del Chapo, líder de los Chapitos, enemigo jurado del CJNG, decidió pactar con Nemesio Oseguera Cervantes, el mismo hombre que lo había secuestrado 9 años antes en Puerto Vallarta? ¿Qué condiciones obligaron a los hijos del Chapo a mirar hacia su verdugo y tenderle la mano? ¿Y qué ganaba el Mencho, el capo más buscado de México, al entrar en un pacto con una familia que lo consideraba traidor, enemigo, objetivo prioritario? Las respuestas son tan complejas como oscuras. Porque lo que está en juego no es solo territorio, dinero o poder. Es el futuro mismo del crimen organizado en México. Es una guerra que ya no distingue bandos, una batalla donde los traidores son aliados y los aliados se vuelven amenazas. ¿Es esta alianza una estrategia de supervivencia? ¿Una trampa? ¿Un intento desesperado de frenar la debacle de los Chapitos? ¿O acaso estamos viendo nacer un nuevo monstruo, una estructura criminal que combine la inteligencia táctica de Sinaloa con la ferocidad bélica del CJNG? Quizás la pregunta más inquietante no sea quién está detrás de esta unión, sino qué vendrá después. ¿Qué pasa cuando los cárteles más poderosos del país deciden dejar de matarse para matar a todos los demás? La historia de esta alianza recién comienza, pero ya promete reescribir las reglas del narco en México. Y lo peor de todo, podría ser apenas el primer movimiento en una guerra mucho más grande. Todo comenzó mucho antes de lo que se cree. Para entender la magnitud de esta alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, es necesario retroceder más de una década y observar los cimientos sobre los cuales se ha construido el narco mexicano contemporáneo. Lo que hoy parece una movida estratégica de poder es, en realidad, el producto de traiciones, ambiciones cruzadas, guerras intestinas y una profunda transformación dentro del crimen organizado. El CJNG no surgió como un actor independiente. En sus orígenes, fue una escisión del mismo Cártel de Sinaloa, específicamente tras la fragmentación del Cártel de los Valencia y la muerte de Ignacio Coronel en 2010. Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, tomó las riendas de un grupo que sería conocido como los Matacetas y posteriormente como el CJNG. Su objetivo inicial era limpiar Veracruz de enemigos, pero rápidamente se convirtió en uno de los grupos armados más agresivos y veloces en crecimiento. Al mismo tiempo, el imperio del Chapo Guzmán comenzaba a mostrar grietas. Aunque era el capo más famoso del planeta, sus múltiples capturas y fugas desgastaron la estructura de liderazgo. Su eventual extradición a Estados Unidos en 2017 dejó un vacío. Y como suele ocurrir en los vacíos de poder, surgieron varias manos dispuestas a llenarlo. Fue entonces que sus hijos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, comenzaron a asumir roles de liderazgo.
Pero la herencia de sangre no siempre garantiza obediencia. Dentro del mismo cártel de Sinaloa, se comenzaron a formar facciones, los Chapitos por un lado, los leales a Ismael El Mayo Zambada por el otro. El conflicto entre ambos bandos no tardó en escalar. Para 2024, la situación ya era una guerra abierta. Reportes de inteligencia hablaban de enfrentamientos constantes, de secuestros cruzados y asesinatos selectivos entre las dos alas del cártel. En septiembre de ese año, se desató la tormenta. Fuentes confiables apuntaron que Joaquín Guzmán López, medio hermano de Iván, participó directamente en la entrega del Mayo a autoridades estadounidenses. Un acto que fue leído como una traición definitiva. La guerra interna del cártel de Sinaloa fracturó una organización que durante décadas había logrado mantener una fachada de unidad. La facción del Mayo, ahora liderada por su hijo Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Flaco, respondió con sangre. Culiacán, Mazatlán, El Dorado y otras plazas sinaloenses comenzaron a arder. Fue un conflicto interno que, paradójicamente, debilitó tanto a los Chapitos que los obligó a considerar lo impensable, pactar con su enemigo histórico. Mientras tanto, el CJNG observaba todo con paciencia quirúrgica. El Mencho, a pesar de ser objetivo prioritario de las autoridades mexicanas y estadounidenses, había logrado mantener su hegemonía en territorios clave como Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y partes del Bajío. Su estructura, conocida por su brutalidad y capacidad logística, seguía avanzando, silenciosa pero firme, hacia el norte. En 2016, la relación entre ambas organizaciones llegó a uno de sus puntos más bajos, el secuestro de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán en un restaurante de Puerto Vallarta, atribuido directamente al CJNG. Fue un mensaje de poder, un recordatorio de que, pese a la historia y el linaje, nadie era intocable. Aquel episodio sembró un odio profundo entre ambos grupos, que parecía irreconciliable. Y sin embargo, en 2025, ese odio dio paso a una alianza. La explicación más evidente parece pragmática: supervivencia. La facción de los Chapitos estaba perdiendo fuerza en todos los frentes. Derrotas militares, falta de recursos, deserciones, pérdida de territorios y la amenaza constante de arresto o ejecución. Necesitaban refuerzos, armas, hombres, presencia. Y el CJNG, por su parte, vio una oportunidad: no solo entrar a Sinaloa, sino hacerlo de la mano de un apellido que aún generaba lealtades en los corredores criminales más cerrados. Así, de una guerra interna nació una alianza externa, una unión forjada en desesperación, oportunidad y estrategia, una fusión entre la herencia del Chapo y la maquinaria de guerra del Mencho. Dos visiones distintas del narco que, por primera vez, parecían compartir el mismo objetivo. Pero como en todo acuerdo entre mafias, detrás de cada apretón de manos hay una daga. La historia del crimen organizado está llena de alianzas que terminan en traición. Y esta, aunque poderosa, no es una excepción. Ahora que el CJNG y los Chapitos han mostrado su rostro al mundo, la pregunta que todos se hacen es: ¿cuánto durará esta tregua? ¿Y quién la romperá primero? El día que todo cambió fue el 17 de mayo de 2025. En una era saturada de desinformación, donde los rumores se entrelazan con la realidad, un video bastó para estremecer los cimientos del narco mexicano. Circuló primero en redes sociales de forma esporádica, casi como una filtración cualquiera. Pero en cuestión de horas, quedó claro que no era una broma ni un montaje. Frente a una cámara, un ejército de más de 80 sicarios armados y uniformados en táctica militar anunciaba en voz firme, con ráfagas de disparos de fondo, la alianza entre el CJNG y los Chapitos. La Fuerza Especial Unión, o simplemente FEU, acababa de nacer. Para muchos observadores del crimen organizado, fue un antes y un después. Lo que por años se consideró una guerra total e irreconciliable entre los herederos del Chapo Guzmán y el despiadado Mencho, ahora se traducía en un acuerdo. Lo que antes era sangre derramada entre enemigos ahora se transformaba en una nueva etapa de coordinación operativa. La Chapiza y el CJNG, dos entidades que habían acumulado décadas de violencia, ajusticiamientos y traiciones, estaban ahora del mismo lado del fusil. La confirmación del pacto no solo llegó desde el video. Voces con peso en el análisis del narcotráfico, como el periodista de investigación Stefano Ritondel,
validaron su autenticidad. Fuentes internas del CJNG le confirmaron que el acuerdo con los Chapitos no era propaganda, sino parte de una operación cuidadosamente diseñada que llevaba meses cocinándose en las sombras. El CJNG, bajo la figura del Mencho, enviaría cientos de sicarios del Grupo Fuerzas Especiales Mencho, FEM, hacia zonas dominadas por los Chapitos. Estos refuerzos operarían hombro a hombro con los soldados de Iván Archibaldo Guzmán, el líder visible de la facción. El objetivo, frenar el avance de la facción rival dentro del mismo cártel de Sinaloa, encabezada por el Mayito Flaco, hijo de Ismael Zambada García. Pero el detalle más desconcertante era el siguiente. Entre las zonas donde se estaban desplegando estas fuerzas conjuntas se encontraban regiones del mismo estado de Jalisco, bastión del CJNG. Uno de los nombres que más ruido hizo fue el de Mario González Martínez, un lugarteniente de los Chapitos que llevaba años en guerra directa con el CJNG. Ahora, su posición en esta alianza era una incógnita. ¿Aceptaría subordinarse a sus antiguos enemigos o rompería con Iván para seguir su propia agenda? La historia parecía dar un giro propio de una novela de traiciones. En 2016, el mismo Mencho había ordenado el secuestro de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar en Puerto Vallarta. Fue un mensaje de poder, una humillación pública. Ahora, ese pasado quedaba aparentemente sepultado por una necesidad más urgente: sobrevivir. Y es que para Iván Archibaldo no quedaban muchas cartas. Desde la captura de su medio hermano Ovidio y la entrega de Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, su núcleo de poder había quedado debilitado. Sus finanzas estaban erosionadas. Las bajas entre sus jefes de plaza eran constantes. Los ataques de sus rivales aumentaban día a día. Algunos informes señalaban incluso que había sobrevivido a una operación militar en Culiacán, escapando por un túnel al estilo de su padre. Si esa versión era cierta, entonces sabía mejor que nadie cuán cerca estaba el final. Por su parte, el Mencho jugaba una partida de ajedrez a largo plazo. Si bien para muchos parecía un pacto de conveniencia, para él era una jugada estratégica. Con los Chapitos debilitados y con el CJNG fortalecido en estados como Guanajuato, Colima y Michoacán, el siguiente paso lógico era ingresar de lleno a Sinaloa. Pero hacerlo como enemigo habría sido un suicidio. Hacerlo como aliado era una jugada maestra. Desde el punto de vista militar, el CJNG tenía más recursos, más armas y un aparato logístico más sofisticado. Desde el punto de vista simbólico, los Chapitos aún conservaban legitimidad en varias comunidades de Sinaloa, donde el apellido Guzmán aún era reverenciado. Juntos, podían conquistar territorios antes considerados imposibles. Separados, estaban condenados al desgaste y la derrota. Las pruebas del avance conjunto no se hicieron esperar. En Sonora, operadores del CJNG comenzaron a aparecer con apoyo explícito de los Chapitos. En Culiacán, zonas antes controladas por el Mayito Flaco pasaron a ser disputadas por escuadrones de ambos cárteles trabajando en conjunto. Al mismo tiempo, se reportaron enfrentamientos en Mazatlán, donde se decía que hombres del CJNG habían sido alojados en propiedades pertenecientes a la chapiza. Los mensajes en redes sociales también comenzaron a cambiar. Donde antes había símbolos enfrentados, ahora aparecían íconos combinados: una pizza y un gallo, una clara alusión a la chapiza y al Mencho, el señor de los gallos. Una nueva narrativa emergía, construida no sobre lealtad o venganza, sino sobre conveniencia. Sin embargo, no todos dentro de los cárteles estaban de acuerdo. Algunos mandos medios de los Chapitos, formados en la doctrina del anti-CJNG, comenzaron a desertar. Algunos se unieron a los Mayos. Otros desaparecieron misteriosamente. Lo mismo ocurrió del lado del CJNG. No todos los operadores querían trabajar con aquellos que, durante años, habían intentado matarlos. El equilibrio era delicado. Bastaba un error, una ejecución mal calculada, un territorio mal dividido, para que la tregua se rompiera. Pero por ahora, ambos líderes apostaban todo a esta nueva alianza. El CJNG y los Chapitos habían cambiado las reglas del juego. Y el resto del país, incluidos sus enemigos, apenas empezaban a entender lo que eso significaba. Años después, el impacto de la alianza entre el CJNG y los Chapitos todavía se siente en cada rincón del mapa criminal mexicano.
Lo que comenzó como una jugada desesperada por parte de Iván Archibaldo y una estrategia implacable por parte del Mencho, hoy se traduce en una transformación brutal del equilibrio de poder en el narcotráfico. No se trata solo de una unión entre dos facciones violentas, es el nacimiento de una nueva entidad criminal con potencial para desbordar todo lo que vino antes. Las consecuencias se manifestaron casi de inmediato. El CJNG, fortalecido con el respaldo simbólico y territorial de los Guzmán, amplió su presencia a plazas históricamente inaccesibles. Zonas como Nogales, Agua Prieta y Ciudad Obregón en Sonora, o incluso áreas periféricas de Culiacán que habían sido dominio exclusivo del clan Zambada, comenzaron a teñirse con nuevos códigos y patrones de operación. El narco tradicional, basado en lealtades familiares y códigos internos, fue reemplazado por una lógica de fuerza bruta y expansión vertical. Para los ciudadanos, el impacto fue tan evidente como devastador. Los enfrentamientos en las calles no cesaron, pero cambiaron de forma. En lugar de guerras entre grupos opuestos, comenzaron a registrarse ajustes internos, depuraciones, levantones y ejecuciones de aquellos que se oponían a la nueva alianza. A muchos les pareció que el monstruo se había hecho aún más grande, y con ello, más cruel e incontrolable. Uno de los efectos colaterales más alarmantes fue el aumento del desplazamiento forzado. En Sinaloa, decenas de comunidades rurales fueron literalmente vaciadas. Los pobladores huyeron dejando atrás casas, tierras y pertenencias ante el avance de los escuadrones mixtos de los Chapitos y el CJNG. En algunos lugares, las iglesias quedaron vacías, las escuelas cerradas, y los caminos rurales se convirtieron en corredores de guerra. Pero la consecuencia más insospechada ocurrió dentro de la misma estructura del narco sinaloense. La traición de los Chapitos al Mayo Zambada no solo rompió una alianza histórica, sino que desató un conflicto con profundas ramificaciones morales y culturales. Durante años, el Mayo había representado la cara más discreta del crimen organizado, un capo invisible, pragmático, más vinculado al negocio que a la violencia espectacular. Su caída simbólica, traicionado por los hijos del Chapo y entregado a la DEA, provocó un cisma dentro del cartel de Sinaloa. Cientos de operadores, jefes de plaza y antiguos socios del Mayo fueron perseguidos, ejecutados o exiliados. Algunos se unieron a facciones remanentes, como la del Chapo Isidro o la del Malito Flaco. Otros intentaron fundar sus propios cárteles o refugiarse en el crimen de bajo perfil. Pero muchos simplemente desaparecieron del radar. La guerra fratricida que comenzó en septiembre de 2024 no fue solo una disputa por territorios, fue un ajuste de cuentas histórico. Los efectos políticos también comenzaron a sentirse. Con la alianza entre CJNG y Chapitos consolidada, la infiltración en estructuras de poder se volvió más profunda y más evidente. En estados como Baja California, Sonora, Zacatecas y Jalisco, comenzaron a surgir investigaciones sobre funcionarios que, en silencio, habían facilitado el avance del nuevo bloque. Algunos fueron destituidos, otros simplemente desaparecieron del ojo público. Incluso medios internacionales comenzaron a hablar abiertamente de una narcofederación que operaba con impunidad y respaldo político tácito. La DEA, por su parte, elevó el nivel de alarma. En su informe de amenazas de 2025, ya había anticipado la posibilidad de una alianza entre el CJNG y los Chapitos. Pero la confirmación oficial del pacto, junto con el video del 17 de mayo, llevó a un replanteamiento estratégico. La preocupación no solo se centraba en el tráfico de drogas, sino en la sofisticación con que ambas organizaciones estaban logrando eludir la acción estatal. Controlaban rutas, controlaban políticos, controlaban cuerpos policiales. Y, lo más grave, habían comenzado a construir una narrativa de legitimidad en comunidades rurales donde el Estado brillaba por su ausencia. No faltaron los efectos en el exterior. En Estados Unidos, la frontera sur comenzó a registrar nuevos picos de actividad. Más drogas, más armas, más dinero cruzando. Pero también más violencia en ciudades como Phoenix, San Diego y Houston, donde células urbanas de los cárteles comenzaron a disputarse espacios en nombre de los nuevos socios. En Centroamérica, especialmente en Guatemala y Honduras, los tentáculos de la alianza también se hicieron sentir, reconfigurando las rutas tradicionales de paso y sobornando autoridades locales con renovada fuerza económica. Para algunos analistas, el mayor peligro no era la alianza en sí, sino su efecto contagio.
Otros grupos criminales comenzaron a imitar el modelo: alianzas temporales, pactos de supervivencia, operaciones compartidas. El crimen organizado dejó de ser un conjunto de organizaciones en guerra para convertirse en una red dinámica de nodos interconectados. Un tejido fluido donde la lealtad duraba lo que dura una ofensiva militar y donde la moral era un estorbo operativo. En paralelo, creció el terror entre los mandos medios. Los sicarios que antes respondían a un solo jefe, ahora eran enviados a operaciones conjuntas donde no sabían si el compañero a su lado podría ser un futuro enemigo. La desconfianza aumentó. Las purgas también. Y en los bordes del sistema, empezaron a surgir nuevas células formadas por desertores, viejos enemigos o simples oportunistas que ya no creían en nadie. Esas células, sin nombre ni control, comenzaron a operar con una violencia desproporcionada, secuestrando, cobrando cuotas, asesinando sin código alguno. Era el precio del caos disfrazado de unidad. Para los líderes, el impacto era diferente. El Mencho se consolidaba como la figura más temida y respetada del narco mexicano. Su movimiento estratégico le había permitido entrar al corazón de Sinaloa sin declarar una guerra total. Para Iván Archibaldo, en cambio, el pacto era un salvavidas, pero también una bomba de tiempo. Sabía que si algún día perdía el favor del Mencho, no habría regreso posible. Su poder ya no era independiente, dependía ahora del brazo armado de su antiguo secuestrador. Mientras tanto, el país seguía contando muertos. Los informes diarios de ejecuciones, levantones y desapariciones se normalizaban. Y en los pueblos, la gente repetía una frase que lo decía todo: ya no sabes de quién cuidarte, porque ahora todos son lo mismo. Esa era la verdadera consecuencia de la alianza. No solo había reconfigurado el poder criminal, había diluido la frontera entre enemigo y aliado, entre el pasado y el presente, entre lo que era y lo que será.